buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que están entrando a la página web. Un mensaje de amor para salvación. Se está hablando de su siervo Carlos Andrés Santiago Avendaño desde Colombia. Para todos ustedes que están a través de este medio, a través de esta radio o emisora en la página web. Y como hemos venido estudiando los programas anteriores, recuerda que el tema a través de este siervo se llama "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". Primera de Romanos capítulo 1 versículo 16. Vamos a estar haciendo una oración. Nuevamente les doy una bienvenida a todos los que están ingresando a la página web, tanto hermanos, hermanas como amigos que entran a la página web. Muchas gracias por ingresar allí. Queremos solamente predicar el Evangelio. Solamente el Evangelio es lo que debemos predicar para nuestra salvación. Y hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Una pregunta: ¿cómo puede el hombre cumplir este evangelio? Ya hemos hablado por varias clases acerca de qué es el evangelio, cómo Cristo cumplió el evangelio. Pero ahora bien, si Cristo cumplió el evangelio, si Cristo vino a traer la salvación, si Cristo nos ha reconciliado, si Cristo nos ha dado la entrada al Padre, nos ha dado la entrada al cielo, y a través de su carne y a través de su sangre nos ha dado salvación. Ahora bien, ¿qué cada persona, qué cada ser humano, hombre, mujer que está en este planeta Tierra, que tiene nuestra tierra, qué hacer para cumplir este evangelio? Vamos a orar. Gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias por guiarnos, por protegernos, por darnos sabiduría para hablar de Dios, por darnos su palabra para regarla, evangelizarla, por darnos la oportunidad de entrar al lugar santo de Jesucristo. Gracias Dios porque podemos orar, podemos cantar, adorarle, edificarle, ser edificados en su palabra, ser muy edificados con él. Gracias a Dios por los materiales, el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias por mis hermanos en el mundo entero. Gracias a Dios por el hermano Jorge Pérez, el cual administra esta página. Gracias por los hermanos que predican, porque somos edificados los unos a los otros, porque su iglesia está en el mundo entero de Dios, y porque cada siervo, cada sierva Dios predica su evangelio. Muchas gracias por esto. Gracias por traernos de las tinieblas para rescatarnos y trasladarnos el reino de su Hijo amado, que es mucho mejor. Por sacarnos de la inmundicia para trasladarnos a la luz, por darnos la oportunidad de la salvación. Dios, queremos estudiar este tema de qué debo hacer o cómo el hombre puede cumplir este evangelio, porque palabra acerca del evangelio, y pues Dios, queremos pedirle permiso, la sabiduría, para que sea su palabra la que nos instruya, para que sea su palabra la que nos redarguye, para que sea su palabra la que nos enseñe ese camino de cómo yo como hombre o como mujer, cómo yo como hermano o la hermana, o los cristianos o las cristianas, Dios, cómo podemos cumplir este evangelio hasta que vamos, y cómo podemos inclusive predicarlo. Gracias por esta tarde, gracias Dios por las bendiciones, por los hermanos que trabajan en el evangelismo. Gracias Dios por darnos la oportunidad en él, por darnos la oportunidad de evangelizar, de llevar los estudios a los hermanos en las casas, de visitar hermanos y hermanas, de visitar a nuestros hermanos ancianos también, de visitar a los hermanos enfermos, hermanas enfermas, de ir a animar, de ir a consolar, de ir Dios a enseñar el evangelio, de repartir literatura. Gracias Dios porque también permite que vayamos a otras partes, a municipios, Dios, a evangelizar. Gracias porque le ha permitido a este siervo ir a Santa Bárbara y a varias partes, Dios, a evangelizar, a predicar, porque usted es el que utiliza uno, y eso es lo bueno de Dios, que solamente se hace utilizándonos, y no nosotros gloriándonos, enalteciéndonos Dios, sino solamente dándole la gloria y la honra a usted y a su Hijo Cristo. Bendíganos en este estudio, Dios. Gracias Dios por esta emisora, por los hermanos, por darme el permiso de poder predicar Dios también. Gracias por dar la sabiduría. Rogamos de que sea siempre en todos sus hijos y sus hijas, para que podamos caminar en ese camino que Jesucristo nos ha enseñado, nos enseña a Dios para la salvación. Gracias por su palabra y gracias porque nos permite predicar. En su Hijo Cristo oramos. Gracias. Amén. Okay, para todos mis amados hermanos y hermanas que están entrando, que han ingresado en este momento, muy buenas tardes, bienvenidos a esta página web, mensaje de amor para salvación, al programa de por qué no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerden que les está hablando su siervo Carlos Andrés Santiago Avendaño desde Colombia, desde una ciudad, Medellín, acá en Colombia, de un departamento, Antioquia, en el cual este siervo, el cual Dios utiliza este siervo para predicar. Vamos a estudiar en esta tarde cómo puede el hombre, la mujer, cumplir el evangelio. Hemos hablado acerca del evangelio en muchos estudios atrás, y hemos dicho que esto debe ser lo más importante para cada hombre y mujer.
que esto es lo más importante para usted y para mí, que somos cristianos o que son cristianas, predicar este evangelio a las personas, así como cuando Juan el Bautista testificaba de Cristo, testificaba lo que es él, lo que era Juan el Bautista. Él decía que era el menor, y pues lo que mostraba a las personas por qué vino al mundo. Y es lo interesante, porque es lo que debemos demostrar y es lo que debemos de enseñar. ¿Cómo puede el hombre cumplir este evangelio? Es nuestra pregunta. Quiero que vayamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice así la Biblia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el apóstol Pablo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Habiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo interesante es eso, lo interesante es que cuando predicamos el evangelio o cumplimos el evangelio es para eso, destruir el pecado, que es lo que nos separa de Dios, que es lo que nos lleva a esa muerte segunda, que es lo que nos lleva al infierno, que es lo que no queremos ninguna persona que estamos en ese planeta Tierra. Pero ahora bien, ¿cómo puede usted, como persona, cómo puedo yo como cristiano cumplir este evangelio? Para muchos hermanos y para muchas hermanas, eso es un tema que podemos conocer o ya lo conocemos, o podemos inclusive recordar estos versículos cuando nos los han leído. Pero son textos interesantes, porque a través de eso entonces estoy cumpliendo el evangelio, pero no solamente para mí, sino para los demás también, porque recuerden que el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, también estamos predicando lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero también en el capítulo 1, en el versículo 16, igualmente así como en el capítulo 6, en esos versos que hemos leído, igualmente como nos dice Juan el Bautista. El hombre plantea que ser bueno y adorar a Cristo, ellos mismos o nosotros mismos, sin necesidad de estudiar la Biblia, es correcto. Siempre cada persona, cada hombre o mujer, siempre tiene un concepto, siempre tiene un pensamiento acerca de cómo adorar a Dios, de la forma que lo estoy haciendo, de la mejor manera, es lo correcto y es como Dios me acepta. El Evangelio, como hemos estudiado, como hemos visto, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo predicó de su vida, obedeciendo a su Padre, como lo hemos dicho, y siempre invitamos a que en el libro de los Hebreos, cuando leemos, allí miramos esto. La identidad del Evangelio en las personas es muy interesante, porque estamos hablando de que cuando Cristo vino acá a la tierra, Él cumplió en su carne, pero también dice la palabra de Dios, que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo podemos nosotros cumplir eso? ¿Será que hay que ir a crucificarnos allí en Jerusalén? ¿Será que hay que sepultarnos como sepultaron a Cristo? Y mucho menos. ¿Será que vamos a resucitar como Cristo lo hizo? Mucho menos. Pero ahora bien, la palabra de Dios nos está hablando acerca de esto en la parte espiritual y en la parte física. Podemos hacerlo porque estamos en la parte física y material. Y en esta parte física y material viene la parte espiritual, que es lo más interesante. Y así como dice la Biblia, siempre mientras estemos vivos, es que tenemos la oportunidad de la salvación cuando cumplimos el Evangelio. Porque cuando cumplimos el Evangelio, entonces tenemos esa vida espiritual, y no una vida física o terrenal, sino espiritual, en ese mismo cuerpo en el cual estamos viviendo. La identidad del Evangelio, entonces, en las personas, en los que hemos sido bautizados, en los que quieren ser bautizados, es que inmediatamente, al obedecer el plan de salvación, al bajar a la sed del bautismo, a través de eso, automáticamente, cada persona, cada hombre, cada mujer, cuando se bautiza, eso es llamado cristiano. Es la identidad del Evangelio. Cristianos y cristianas. Porque Jesucristo dice que cuando somos bautizados, somos discípulos de Cristo. Somos cristianos y cristianas. No somos ni católicos, no somos ni mormonos, ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni presbiterianos, ni la luz del mundo. Somos solamente cristianos. Hablando de lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesucristo habla en su Biblia, igualmente como se llamaba la iglesia en el primer siglo.
Es interesante porque cada persona, usted y yo tenemos una identidad. Usted tiene una identidad, usted tiene un nombre, usted se puede llamar Carlos, yo por ejemplo me llamo Carlos, pero usted puede llamar Carlos o Luis o Mateo o Martín. Usted tiene una identidad y por su apellido, por su identidad, no se reconoce en una familia. O inclusive por la misma identidad de una cédula, de un número usted le reconoce, por ejemplo, su grupo de otras características más. Por ejemplo, hablan de un Carlos y yo quiero solamente que sea un Carlos, no sean muchos. Por ejemplo, ya conocen mis características. Soy moreno, que soy inclusive gordito, que soy bajo, que soy predicador, que tengo una hermana. Son características porque tengo una familia, porque inclusive hablamos de ese apellido. Esa es la identidad y es una identidad muy interesante que inclusive cada persona tiene como la familia. Ahora bien, la identidad del evangelio es cristiano, pero ¿cómo es que una persona es cristiana? Porque ahorita decíamos de que nuestro propio concepto, o lo que creemos que es correcto, entonces pensamos de que somos cristianos, que somos hijos de Dios o hijas de Dios, pero inclusive un concepto propio. Es algo de nosotros mismos, es algo de nuestro propio pensamiento, es algo de lo que nos han enseñado nuestros padres, es de lo que nos han enseñado inclusive en las universidades y en los colegios. Pero no hemos mirado lo que la Biblia dice, a ver si es correcto. No hemos mirado la Biblia a ver si Dios nos llama a todo el mundo hijos o hijas. Y si de pronto nos llama hijos y hijas, ¿por qué nos llama hijos y hijas? O si no nos llama hijos y hijas, entonces ¿por qué no nos llama? Que es lo más interesante. Y es lo que quiero que en esta tarde comprendamos y estudiamos. ¿Cómo puede el hombre o la mujer cumplir este evangelio? Porque sin el evangelio no hay vida, sin el evangelio no hay salvación, sin el evangelio no hay cielo, sin el evangelio no hay una vida espiritual, sin el evangelio no podemos ser hijos o hijas de Dios. Y estamos entonces siendo hijos de Satanás. Quiero que miramos un texto que es bien interesante. Quiero que vayamos a la Biblia porque la Biblia da esta respuesta de cómo puede el hombre cumplir este evangelio. Cómo una persona, un hombre, una mujer puede cumplir este evangelio en su vida, así como Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, cómo el hombre puede morir, ser sepultado y resucitar. Y en estos versículos hemos leído ya, cierto, quiero volver a leer. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ok, nos habla del tema del bautismo. Cuando hablamos del tema del bautismo, entonces tenemos muchos pensamientos. Por ejemplo, tenemos el pensamiento de que hemos sido bautizados cuando niños, entonces por eso yo soy un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, porque ya me bautizaron cuando pequeño. Pero no encontramos o no miramos la comprensión de lo que Dios nos habla del bautismo en la Biblia, sino que encontramos nuestra comprensión o la parte correcta de lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros familiares, o inclusive los mismos profesores en la universidad, los mismos vecinos amigos, inclusive hasta la misma Iglesia Católica, un cura o alguien que pensamos que es muy correcto, pero nunca preguntamos a Dios, nunca mirar qué dice ese cuanto al tema del bautismo. Acá se está hablando acerca de unos hombres, se está hablando para unas mujeres, se está hablando de una persona adulta, no se está hablando de un niño. Entonces dice: ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Mire que Jesucristo murió. O sea, estamos hablando de muerte. Esa muerte se cumple en el hombre y la mujer cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque cuando usted es bajado o yo soy bajado allá las aguas del bautismo, eso es sumergido totalmente, como se explica la palabra en griego de bautismo, baptiza, que significa eso, y es sumergido totalmente. Entonces allí usted es sumergido y entonces usted muere a esa vida pasada, cuando se arrepienta también, porque para usted bajar allí necesita arrepentirse, necesita obedecer. Pero mire lo que dice allí: si bautiza usted en Cristo, se bautiza en la muerte de Cristo. Y bautizarse en la muerte de Cristo es en lo que Él hizo allí, pero con los pecados de todo el mundo completo. Cuando uno muere con todos los pecados que uno tiene en su vida que ha hecho, desde pecatero, los años que nosotros tengamos y los que ustedes tienen. Es bueno pensar los pecados que sean, cuántos pecados tendrá usted, cuántos pecados tengo yo. Son multitud de pecados que Dios nos ha dado, que Dios nos da. Entonces es interesante mirar entonces de que debemos bautizarnos, como Dios dice, para cumplir esa muerte. Es un primer aspecto que la Biblia nos está hablando para poder cumplir el Evangelio de Cristo. Y está hablando de que esa muerte solamente ocurre cuando usted entonces escucha la palabra de Dios, cuando entonces usted sigue asistiendo a las reuniones, sigue estudiando la palabra, sigue inclusive arrepintiéndose, se arrepiente y también se bautiza. Eso es lo que se habla de la muerte allí. Mire lo que dice allí, en este verso siguiente dice:
estamos en el versículo 6, versículo 3 nos dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Mira qué interesante. Es para dar una señal de arrepentimiento, una señal en la cual muestre la obediencia, no porque nuestro propio racionamiento, no por lo que es correcto, no por lo que nos han enseñado nuestros padres o una persona, no por lo que nos enseña Cristo, sino por lo que nos enseña la Biblia, que es más interesante. Entonces la señal de arrepentimiento se muestra en Romanos 6:3, pero también se muestra en otros textos que me gusta mucho, lo interesante, cuando uno va a Marcos 16:16, dice la Biblia allí, que son textos que nosotros leemos. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted necesita una señal de arrepentimiento y fe. Cuando usted cree, usted muestra esa señal de arrepentimiento, que quiere obedecer al Señor, y eso es a través de esa señal de arrepentimiento. A través del bautismo necesitamos o mostramos que estamos arrepentidos o que están arrepentidos. En Hechos 2:38 nos muestra que el bautismo es para algo. Dice Hechos 2:38 allí, que es algo muy interesante también, que el apóstol Pedro acerca de esto dice, pero Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el bautismo usted recibe perdón de pecados, usted muera sus pecados, es perdonada. Y esa es la parte de la muerte que Cristo ha hecho en vida. Él murió en la cruz. Usted y yo también debemos morir, o a los que no son cristianos, debemos morir. La verdad es recordar de que cada día debemos seguir muriendo, como cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces intentamos morir a eso, porque no solamente morir en el momento que somos bautizados, sino que cada día debemos morir al pecado, a la inmundicia, a lo que está en el mundo, a la fornicación, a la adulterio, todos esos frutos de la carne que a veces inclusive quieren volver a estar en nosotros, o las concupiscencias. Pero es interesante la parte del morir. Cristo murió. Usted, como hombre o como mujer, o como cristianos, debemos morir. Cada persona debe morir al pecado, cada persona debe morir a esa vida vieja, para poder cumplir ese evangelio. Cristo murió, usted también necesita morir. ¿Cómo es posible eso? A través del bautismo. Por eso le invito, amigo que me está escuchando, para que estudie a través de la Biblia el tema del bautismo, el tema de cómo morir a los pecados, de cómo ser perdonado, perdonada de pecados. Y le invito a usted, amado hermano y hermana, a que sigamos muriendo al pecado, que pensemos en lo que estamos haciendo en este momento de nuestra vida, en lo que estamos haciendo en un trabajo, o en el hogar, o en el estudio. Si estamos glorificando a Dios, o estamos cometiendo otra de las faltas que hacíamos antes, que es necesario morir. Recuerde que Cristo murió para darnos salvación. Cristo murió para perdonar pecados, y nosotros somos perdonados de los pecados es cuando morimos. El bautismo es esa parte, pues eso que se está mostrando en la muerte. Cuando usted baja allí, usted es sepultado también. Sepultado del pecado, se llama que necesita ser sepultado. Baja allí totalmente. Pero quiero que miremos entonces la señal de arrepentimiento. Cuando se cree en Cristo, cuando usted y yo creo en Cristo, verdaderamente, como cuando dice Juan 3:36, quiero que leamos ese texto. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 36 es algo muy interesante que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará o está sobre él. Mire, es algo muy interesante. Creer en Cristo es mostrar esa señal de arrepentimiento. No podemos decir que creemos en Cristo, pero que no obedecemos el bautismo, o que no hacemos o cumplimos ese evangelio en nuestra vida. Y ese texto es muy interesante para decir cuando creemos en Cristo. Cuando se cree en Cristo, entonces se reconocemos que tenemos muchos problemas, serios problemas, y solo Cristo nos puede ayudar. Como cuando el apóstol Pablo en Romanos 6:3, que es muy interesante lo que dice allí, nosotros no estamos enfermos, una persona puede estar enferma físicamente, una persona que siente bien, una persona dice, bueno, tengo una gripe, una persona dice, bueno, tengo un malestar, o tengo una afección en mi cuerpo, yo puedo ir a un médico y el médico me puede recetar unas pastillas y alivio. No estamos enfermos, estamos muertos, o están muertos espiritualmente. En Romanos 6:23 dice que el paga es muerte, dice mala de Dios, dice allí, es vida eterna en Cristo el Señor nuestro. Entonces ahí la paga es muerte, estamos muertos en pecados y delitos, así como cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, de que estamos muertos allí, en nuestros pecados y delitos. Pero estamos muertos en esos pecados, pero entonces debemos morir a los pecados. ¿Ve? Que es algo interesante.
Como estamos muertos, tenemos una vida muerta, como estamos muertos en pecados y delitos, no tenemos vida espiritual, debemos morir a esos pecados deben de morir en nuestra vida. ¿Y cómo puede morir? No solamente diciendo, bueno, yo me arrepiento, no solamente diciendo, bueno, yo voy a dejar de tomar, porque hay gente que dice, bueno, voy a dejar el alcohol, pero entonces nuevamente cae a los 8 días, o voy a dejar de fumar, pero cae a los 8 días o al otro día, o voy a dejar las drogas, pero entonces sigue consumiendo, o dice, bueno, voy a ser mejor esposo o esposa, pero sigue teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no los pecados no han muerto, siguen ahí. Esos pecados están ahí latentes, esos pecados están ahí cada día recordándole a esa persona en su deseo de que él debe hacerlo. Pero cuando morimos a los pecados, entonces ya no hay pecados, ya no hay carne ahí, sino que lo que hay son los frutos del Espíritu Santo, y entonces usted puede controlar esa concupiscencia, controlar el dominio, el genio, y controlar muchas cosas, controlar el pecado, controlar de mentir, controlar de ir a fornicar, controlar de tomar licor, controlar de hacer muchas cosas. Y eso nos recuerda a nosotros acerca de lo que estamos haciendo, de la perseverancia. Que reconocemos que tenemos serios problemas y que solo Cristo nos puede ayudar cuando mostramos esa fe, ese arrepentimiento cuando creemos en Cristo. Reconocemos que estamos muertos espiritualmente y que Cristo nos da vida. Ahí nos está hablando el apóstol Pablo, estamos muertos, pero Cristo es la única solución. Reconocemos que estamos separados de Dios y solo Cristo nos da la comunión con Dios. Cuando estamos sin practicar el Evangelio en nuestra vida, estamos separados de Dios. Cuando pensemos de que Dios nos escucha, que Dios nos ayuda, muchas cosas en cuanto a eso. Dios habla acerca de que Él manda su lluvia sobre justos e injustos, da alimento a justos e injustos. Pero es diferente cuando dice Dios de que los que obedecen el Evangelio, la palabra dice que Él no se avergüenza de ser padre de ellos, o ser llamado, padre de ellos, que sean hijos. Entonces lo interesante es acá, si Dios nos da la lluvia, si Dios nos da el sol, ¿será que todos somos hijos de Dios? Porque es interesante, dice que Dios se avergüenza, pero de los que obedecen su santa voluntad. En el libro se habla acerca de eso, dice que no se avergüenza. Pero será que todos hacemos el Evangelio, porque bueno, aquí dice la gente de que Dios es, yo hago la voluntad de Dios, o Dios me quiere, porque bueno, Él manda alimento, lluvia, sol, ropa, trabajo, familia. Y lo que pasa es que Dios es muy misericordioso, lo que pasa es que Dios es muy paciente, pero lo que pasa también es que Dios es todo consumidor, y Él dice que Dios traerá pago justo a todos los hombres y mujeres por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo. Es más interesante obedecer el Evangelio, morir a esos pecados. Entonces, cuando se cree en Cristo, cuando mostramos ese señal de arrepentimiento, bajamos a las aguas del bautismo. De otra manera, no. De otra manera, que cuando tenemos un pensamiento de que lo que estoy haciendo es correcto, que lo que me enseña la familia es correcto, o que lo que enseña un libro o en la universidad o los profesores, eso es correcto. Entonces, de otra manera, no voy a bajar a las aguas del bautismo. De otra manera, si no creo en Cristo, no voy a bajar allí a las aguas del bautismo para morir como Cristo ha muerto, para poder ser sepultado, porque morimos, somos sepultados en esa agua para poder resucitar. Ya estamos hablando acerca de ese punto de la muerte, de esa señal de arrepentimiento, que es bien interesante allí, lo que nos habla acá la palabra de Dios. También es interesante lo que nos dice la Biblia, Juan 14:15. Quiero que leamos ese versículo porque muchas personas o muchos que creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero dice Dios allí, Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es algo interesante que quiero que también en el primer libro de Juan, en la primera carta de Juan, hay un texto muy interesante hablando para hacer un contraste de lo que a veces tenemos nuestro propio pensamiento, lo que creemos correcto, pero de lo que nos dice Dios. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, y el versículo, vamos a leer el versículo 6, el versículo 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, mentimos y practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Cristo sirve nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tiniebla, mentimos, estamos en pecado, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Es como dice la Biblia allí, también en un contraste muy interesante. Si entonces usted dice, no, yo rezo a mi hermano, yo estoy en de gordo a esa persona, a esa hermana, pero yo amo mucho a Dios. Él dice, ¿eso cómo es posible? O sea, ¿cómo me vas a amar a mí y aborrecer a tu prójimo? Eso es un contraste muy diferente, eso es algo como ir en contravía, eso es como algo muy diferente de lo que Dios dice en su palabra.
Pero lo interesante acá es que Dios nos está diciendo, bueno, hay que morir a esa parte. ¿Cómo morimos? Cuando tenemos la señal de arrepentimiento, que es cuando somos bautizados. Cuando estés bautizado, según como dice Dios, según como nos dice la Biblia, y no según lo que pensemos, sino según lo que nos digan, y no según lo que nos enseñan, sino lo que diga Dios. Interesante también lo que nos dice ahí, para poder saber cómo bautizarnos, para saber cómo obedecer este mandamiento, para saber cómo morir, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos mirar lo que Dios dice, y no lo que nos dicen los demás. Otra cosa bien interesante que nos habla acá la Biblia, es allí en Romanos capítulo 6, versículo 5, Romanos 6, 5, es otro versículo muy interesante, dice allí la Biblia. Voy a leer el versículo 4 y 5 que dice, Romanos 6, 4, porque somos sepultados con la muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó del Padre, así bien nosotros nos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así nos venceremos en la de su resurrección. Pues es importante, es interesante que si queremos resucitar, que si queremos andar en vida, que si queremos estar en comunión con Dios, que si queremos ser hijos o hijas de Dios, es necesario, es responsabilidad de cada hombre y mujer bautizarnos. De otra manera no podemos ser hijos o hijas de Dios, de otra manera no podemos cumplir este evangelio, de otra manera no podemos cumplir esta voluntad de Dios, de otra manera no podemos ir a casa, que es donde todos queremos ir, que es el cielo, de otra manera no podemos vencer los obstáculos, los pecados, la fornicación, la ira, el adulterio, la borrachera, las oraciones. No podemos vencer eso porque está en nuestra carne y siempre nos va a hacer que lo hagamos, siempre va a estar en nuestro pensamiento, en el deseo de que lo hagamos. Y como no hay Dios, no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces siempre vamos a estar haciendo todo lo malo. Es importante morir a los pecados a través del bautismo, cuando somos sepultados. La figura de la sepultura de Cristo con Cristo nos está hablando en la de los Efesios 12, es un texto muy interesante también, nos acerca de cuando somos sepultados. Necesitamos ser sepultados también. Cuando somos sepultados se cumple esa parte de lo que Jesucristo también cuando murió, pero también fue sepultado. En Colosenses 12 dice, sepultados con él en el bautismo, miren lo que dice allí, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, en esa fe, en esa señal. Es interesante. Dice, sepultados con él en el bautismo, sin bautismo ni sepultura. El bautismo que nos hicieron cuando pequeños no fue una sepultura, fue solamente un rociamiento. A usted y a mí no nos sepultaron totalmente, porque recuerde que sepultura es justamente el cuerpo, así como la Biblia dice que Jesucristo lo sepultó en una cueva. No le sepultaron una mano y el cuerpo entero por fuera, o no le dejaron los pies por fuera. Fue totalmente envuelto en sábanas, inclusive muestran de que lo envolvieron desde cabeza a los pies totalmente envuelto en una cueva. Eso se llama sepultura, desde la cabeza hasta los pies. Necesitamos ser sepultados para poder morir y para poder cumplir este evangelio. Muerte y sepultura. Jesucristo murió y fue sepultado. Eso es interesante lo que nos dice la Biblia acá en este aspecto. La sepultura con Cristo es muy interesante, que es debajo del agua completamente. Es aguantar el aire debajo del agua, un símbolo de muerte con Cristo. Es igualmente cuando nosotros bajamos debajo del agua, o que cada persona, mujer, deja bajo el agua para ser bautizada totalmente en agua, no con aspersión, sino sepultada. Y inclusive es un símbolo cuando bajamos a la persona o nos bajan a nosotros y aguantamos el aire por corto de 2 o 3 segundos y vuelven a subir, se llama muerte, sepultura, o sea, la sepultura de la muerte. Y ahí se muestra esa parte de la sepultura. Es un símbolo de muerte con Cristo, porque Cristo estuvo allí 3 días. Nosotros solamente bajamos unos 2 o 3 segundos y nuevamente subimos. Al levantarnos del agua somos nuevas criaturas, resucitamos con Cristo. Es bien interesante. Al levantarnos, o sea, bajamos a la persona que se tapa la nariz, ¿cierto? Después de que levantamos, y eso es un símbolo de Cristo en sepultura, pero también es un símbolo de Cristo espiritual en la resurrección. Cuando somos nuevas criaturas, aunque hay mostrando muerte cuando somos bautizados, ¿cierto? Bautizados, morimos al pecado. Necesitamos morir a todos los pecados. Necesitamos ser sepultados en agua totalmente para practicar esa sepultura con Cristo, para poder resucitar con Cristo también. Es bien interesante. Vamos a leer Romanos 6, 6. Allí Romanos 6, 6. Para que miremos parte de lo que pasa cuando somos levantados.
y somos resucitados y tenemos una vida nueva, que es lo más interesante. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Morimos al pecado, y es interesante eso, porque cada día morimos al pecado, y cada día como somos cristianos, entonces podemos morir a esto. Antes no, sin ser sumergidos, sin morir, sin ser sepultados y sin resucitar, no podemos morir al pecado, no podemos dominar el pecado. Antes el pecado nos domina. ¿Por qué? Porque hemos cumplido o han cumplido este evangelio. Este evangelio es para salvación. Este evangelio es para tener una identidad, ser cristianos y cristianas. La identidad de estar en la iglesia de Cristo, no en una secta, sino en la iglesia. Hay en este versículo se nos está hablando una nueva adoración, una nueva forma de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque ya tenemos el Espíritu Santo y es templo allí, entonces podemos adorarle muy bien. 1 Pedro 1:5 nos habla acerca de esto. La primera carta del apóstol Pedro 1:5 dice allí, 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya podemos alcanzar la salvación, ya podemos ir al cielo, ya podemos esperar ese regalo que se nos tiene allí. ¿Por qué? Porque morimos al pecado, fuimos sepultados y hemos resucitado una vida nueva. ¿Ves que es importante el evangelio? ¿Ves que es importante morir, ser sepultado y resucitar como Cristo? Es el evangelio, es muy simple. Y es algo que la persona, hombre, mujer, debemos hacer para que para que por de hijo de Dios, cristianos o cristianos. Romanos 14, que está interesante. Hablando de esto, de dice así. Romanos 8, por todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios, no por los frutos de la carne, no por nuestro propio pensamiento, no por lo que nos dicen los libros, no por lo que nos dicen nuestros familiares, no por lo que nos digan teólogos, porque nos digan cristianos convencistas, sino por lo que nos diga Dios. El Espíritu de Dios es lo mejor, es la luz que necesitamos para poder caminar. Y es lo más interesante. Una oración, una adoración con nuestro cuerpo. Ahora lo podemos hacer porque somos cristianos, lo pueden hacer cuando somos bajadas al agua, sepultadas y resucitados. Muriendo, pecado y resucitados. Parte de sepultura y resurrección es el evangelio. Entonces ya ahora podemos orar a Dios, o la nueva oración es a Dios, solo Dios, no es a cosas que hacíamos antes, no es a ídolos, no es a pensamientos, no es a las cosas que nos dice nuestra familia, sino a lo que dice Dios, un solo Dios. ¿Quién es Dios? En la Biblia se nos está hablando de que es Espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Y los que buscan adorarle solamente podemos adorar en Espíritu y en verdad. Dios es Espíritu. Podemos solamente adorar a Dios a través del Espíritu de mí, no a través del espíritu del error, no a través de nuestro pensamiento, no a través de lo que nos diga el libro, sino a través de lo que nos diga la Biblia. Recuerden que estamos hablando de la Biblia. Cuando digo libro o libros, estoy hablando de libros que no son Biblia, porque hablando de la Biblia es la revelación de Dios, es el soplo de Dios que tenemos en nuestras manos, que se puede conseguir en cualquier parte del mundo, con los idiomas donde usted está. Un único credo, no seguimos el credo católico, no seguimos el credo de la filosofía, no seguimos el credo del ateísmo o de los dioses de allí de la dioses griegos, no seguimos inclusive lo que nos digan los profesores, lo que nos diga nuestra familia, lo que pensemos que es bueno o lo que creamos que es correcto para hacerlo, lo que pensemos que es bueno y lo demás lo desechamos, sino la Biblia, sino esta palabra de Dios. Según Timoteo 6, dice que toda la escritura de Dios, que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios. Y es útil, dice allí, para varias cosas. Dice también para el fin, ¿para qué? Para que cada hombre y cada mujer crean el Espíritu de Dios. Esa entonces ya seamos perfectos y perfectas. Y hay un solo sacrificio que es nuestra vida. En Romanos capítulo 12 se nos está hablando de sacrificio. Vamos a leer ese versículo también para que veamos de que ya cuando somos cristianos y cristianas, entonces ya inclusive tenemos solo Dios, un único creo que es la Biblia, una sola oración, un único creo que es la Biblia, y también un solo sacrificio que
es nuestra vida misma hacia Dios, nuestras cosas. No es, por ejemplo, el sacrificio yendo a cierta parte de un espacio muy lejos de irse de su casa hasta un municipio, o latigarse, o hacer muchos rituales, sino solamente la vida misma de uno, porque tenemos el Espíritu para adorar a Dios y porque somos templo del Espíritu Santo. Dice Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es como vuestras testigos, sino por medio del renovamiento de vuestro entendimiento, para que comprendáis hacia la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo más interesante, hacer la voluntad de Dios, morir al pecado, ser sepultado, resucitar para una nueva vida, resucitar para Dios, resucitar con estas bendiciones que Dios nos está diciendo. Esto es bien interesante lo que nos dice la Biblia cuando hablamos de cumplir este evangelio. Ya conocemos cómo cumplir el evangelio, ya sabemos cómo decir el evangelio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer, hermanos y hermanas? Predicar más el evangelio, predicarlo más en la iglesia, en nuestros hermanos, dar más seminarios de evangelismo personal, de cómo evangelizar, dar más seminarios de cómo enseñar este evangelio a las personas. Y sobre todo, también hablar lo que es la palabra también, que nos dice para nosotros como cristianos de nuestra propia santificación. Romanos 22 dice allí, 22 de Romanos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos la vida eterna a través de la santificación. ¿A través de qué? Muerte, sepultura y resurrección. Podemos ser santos. Según Pedro 1:10 dice, voy a leer ese último texto, según Pedro 1:10, vamos a leerlo allí. Me dice apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, haciendo las cosas que ya conocemos. ¿Cómo puede el hombre cumplir este evangelio? ¿Cómo un hombre y una mujer puede cumplir este evangelio? Vamos a tener una identidad de cristianos, como ser hijos o hijas de Dios. Recuerde eso, a través de la señal de arrepentimiento y fe. Esto es cuando se cree en Cristo, cuando se cree en Dios. Esto es cuando bautizamos, porque morimos en pecado. Esto es cuando somos bajados al agua y somos sepultados. Entonces, una sepultura con Cristo es un símbolo de muerte con Cristo. Totalmente el cuerpo debajo del agua. Y también es el principio de una vida cuando resucitamos y somos levantados del agua, somos nuevas criaturas. Y de eso, entonces, podemos ser santos, podemos recibir la corona de vida, recibir el cielo, lo que Dios quiere. Entonces, los hombres debemos ser salvos cuando obedecemos a Dios. No pensemos en nuestra propia corrección, no pensemos que lo que nos han dicho, se nos ha enseñado es lo bueno, no pensemos en lo que nos ha dicho nuestros familiares. Nuestros familiares a veces quieren las cosas muy buenas para nosotros, pero a veces nuestros familiares no buscan o no conocen de Dios para que igualmente sea mucho mejor para nosotros. Por ejemplo, los que son hijos, los que son esposos, los que son esposas, los que son nietos. Nuestros familiares siempre quieren lo mejor para nosotros, pero qué bueno sería que miraran la Biblia para que miraran qué es lo mejor para cada uno, para nosotros y para ellos. Vamos, invitación. ¿Quiere hacer una invitación a usted, no, hermano y hermana, amigo y amiga? ¿Quieres ir al cielo eternamente? Yo creo que sí, y yo quiero hacerlo. Entonces hagamos caso a Dios, y no a nuestros pensamientos, no a los hombres, no al engaño, no a Satanás. Es la invitación que quiero hacerles para que tengamos presente ese punto del versículo Romanos 6:3, para que unimos esa parte. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pues eso se pregunta con la muerte por el bautismo, y como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tenemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al Padre. Recordemos siempre esto: la muerte, la sepultura, la resurrección. Él se de hecho para que ser mi hijo de Dios. Como el pecado se ha sepultado en el bautismo y se está en prisa. Vamos a dar gracias a nuestros hermanos y hermanas que han entrado al chat, hasta la página web, donde se
a los amigos y amigas que han entrado ahí. Lo bueno es, Padre, que nos gusta la palabra de Dios, como Señor, porque cada día Dios está aconsejando, Dios nos está dando, Dios nos está instruyendo para que podamos para nuestra vida, para que podamos ver que nos podamos llegar. Dios nos está dando como evangelio, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no de un hombre, no es poder de ninguna persona, sino de Dios. A fin de el que así, vamos algo, yo le dije, no debes saber, nuevamente se ha visto todo lo que hay toda la voy a echar, esto recuerda que se puede hacer ahí, quiero predicar lo que la Biblia dice, podemos predicar un libro aparte de la Biblia, podemos decir pensamientos, no podemos decir más con argumentos diferentes o con palabras, yo les bendiga, vamos a Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por predicar a través de esta Biblia, gracias por nuestra amistad, gracias por su predica, por nuestra familia, gracias por nuestra familia, gracias por Dios por respetar, gracias a Dios por su poder su Dios, porque cuando decimos que a Dios, vamos al pecado y cristianismo, cuando somos sepultados bajo el agua totalmente, y somos levantados, entonces morimos, somos sepultados, somos resucitados. A través de Dios tenemos la identidad de ser sus hijos e hijas, tenemos la identidad de ser cristianos y cristianas, tenemos la identidad de estar en la iglesia, porque usted nos ha añadido a través de este bautismo, a través de obedecer ese plan de salvación. Gracias por todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero, gracias por los amigos y amigas que han escuchado, y rogamos para que puedan escuchar palabras que no son cristianos, puedan serlo Dios, puedan añadir usted mucha gente más a la iglesia, a sus hermanos y hermanas, y así Dios nos siga utilizando. Por eso, gracias a Dios por nos permitir hacer este programa. Bendigamos este siervo, ayúdenos a Dios para que siga predicando su evangelio por muchos años más, para que su voluntad sea en este siervo de Dios y no lo que yo piense. Gracias por esta tarde y gracias a Dios por esta página. En su nombre oramos, damos gracias. Amén. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, amigos. Bendiciones. Recuerda que les ha hablado, les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía de en Colombia. Bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Les mando un abrazo caluroso, un abrazo muy fraternal, un caluroso apretón de manos, y que Dios nos siga ayudando para vencer los pruebas y obstáculos, que Dios nos siga ayudando para hacer su voluntad, que Dios nos siga ayudando para predicar su evangelio, que Dios nos siga ayudando para que podamos ser fieles, que Dios nos siga ayudando para llevar a muchas personas al conocimiento, y que Dios nos siga ayudando para que sigamos aprendiendo la palabra y poder predicar el evangelio. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde, feliz semana.